Buenos días otra vez. Qué bueno es que hoy podamos reunirnos nuevamente para terminar con la ayuda de Dios la serie que hemos venido viendo durante los últimos 2 meses. Hoy es por el octavo domingo que vemos la serie de Mateo 24. ¿Qué le ha parecido la serie de Mateo 24? ¿Sí? ¿Ya le ha parecido? ¿Sí? De pronto han ido a la escritura, a leer, a estudiarla, a repasarla, a decir aquí como que me estaban diciendo mentiras, ¿no? A confirmar lo que se les está diciendo, porque es importante que nosotros podamos validar todo lo que nos dicen en la iglesia. Eso es importante. Tal vez yo me puedo equivocar, ¿no? Y digo algo que no es, aunque creo que no me he equivocado. Estamos tratando de estudiar la escritura lo más fiel posible a lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado, no solamente hoy, sino hace ya un tiempo atrás. Vamos a leer Mateo 24, que es el objeto de ese estudio. Vamos a ir al verso 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51 dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, y vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en esta última parte del capítulo 24, este ya es lo último del capítulo 24, vamos a considerar estos versículos que acabamos de leer, lo vamos a estudiar y vamos a seguir viendo qué es lo que el Señor nos sigue enseñando. Ya lo hemos repetido varias veces, pero lo seguimos repitiendo porque cada estudio debe quedarnos, nos tiene que dar en la mente y en el corazón lo que significa esa palabra, para que siempre en algún momento podamos enseñarla a otros, ¿cierto? Podamos hacer defensa del Evangelio en algún momento. Entonces hemos dicho desde el principio que Mateo 24 es un sermón apocalíptico, ¿cierto? De las señales de los últimos tiempos, un sermón dado por el Señor Jesús a sus discípulos en su última semana de ministerio, donde Él les está diciendo a ellos que van a ocurrir unos eventos futuros, como son la destrucción del templo, ¿cierto? La destrucción de Jerusalén, las señales antes del fin, que tienen que ver con la gran tribulación, las señales de su segunda venida. Ahora, todo eso va a ocurrir. Él dice y da ciertas señales de cuándo pueden ocurrir la destrucción del templo, pero en cuanto a la hora y el día de su venida, eso sí no lo dice, ¿cierto? No dice cuándo va a ocurrir, no da un tiempo, no da una fecha, no da un día. Por eso Él está exhortando a sus discípulos en ese momento, pero también nos exhorta a nosotros ¿a qué? A velar constantemente, a estar listos, a estar preparados para que aquel día no nos vaya a sorprender, para que aquel día no nos vaya a coger desconectados. Entonces, para Él darle un poco más de realce a ese discurso, darle un poquito más, como marcar un poco más ese discurso, Él utilizó unas parábolas también, porque Él ilustraba su discurso. Él lo ilustró con una parábola que vimos el otro día, que era la de la higuera, ¿cierto? Y ya en este último verso, en los últimos versos del capítulo 24, Él utiliza otra parábola, que es la que vamos a leer
es la que estamos leyendo ahorita, que es la parábola del siervo fiel. Esa es la segunda o última palabra que él utiliza en el capítulo 24. Entonces, velad porque nadie sabe cuándo su Señor regresará. Es como un subtítulo que estamos colocando a este capítulo 24. Velad, estar preparados. Ese velad es estar en oración, estar leyendo la Biblia, estar en esa comunión con el Señor. Eso es velar. Eso es estar preparados todo el tiempo. Fortaleciéndonos espiritualmente. ¿Para qué? Para que no caigamos a la tentación en un momento dado, ¿cierto? ¿No? Estar fortalecidos espiritualmente va a hacer que cuando llegue la tentación sea más fácil resistir, ¿no? Entonces, el siervo fiel y prudente, ese es el primer punto que vamos a ver, el siervo fiel y prudente. Entonces, nosotros siempre hemos sabido de que la fidelidad es un buen valor, ¿no? Es algo agradable. Mateo 24, 45 al 47, que fue lo que iniciamos leyendo, dice, vamos a volverlo a leer. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Sigue. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El Señor Jesús en esa parte del discurso comienza haciendo una pregunta, ¿cierto? En la parábola, él está hablando de una parábola y él inicia con una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues el siervo fiel? Y él dice que al que su Señor le ha dejado su casa, le ha dejado sus bienes, le ha dejado todas sus propiedades y lo ha dejado bajo su tutela o bajo su administración, su casa. Él después dice que esa persona es bienaventurada cuando su Señor venga y lo encuentre haciendo lo que lo dejó haciendo. Entonces, eso tiene que ver con obediencia, porque si el Señor regresa y encuentra a su siervo haciendo todo lo que le dejó haciendo, quiere decir que ese siervo fue obediente, ¿cierto? Bueno, el pasaje dice que fue fiel. El Señor está hablando de un siervo fiel. Él está hablando de una persona que trabaja para alguien, ¿cierto? ¿Quién es pues el siervo fiel? Él está hablando de alguien que trabaja para un jefe, para una persona. Es decir, no está hablando y no está haciendo una interpretación de alguien desconocido para el que se fue. No, él está hablando de alguien que trabaja allí, que es digno de una confianza de la cual se espera que satisfaga esa confianza. Es decir, que ese mensaje no es para un inconverso, este mensaje no es para una persona que no conoce a Cristo, este no es un mensaje para alguien que no ha venido a los pies del Señor. Este es un mensaje que es para hijos de Dios, para personas que ya se entregaron al Señor Jesús, que ya lo han reconocido como su Señor, que se han arrepentido de sus pecados, que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. A esas personas a las que el Señor les está diciendo, bienaventurados cuando yo venga y los encuentre haciendo ¿qué? La oración, el ayuno, el asistir a la iglesia, el leer su palabra, en aplicar todo eso, ¿no? Porque solamente ir a la iglesia y solamente hacer ciertas cosas, no, porque se volvería eso un rito, un ritual. Pero que todo eso que está aprendiendo lo esté aplicando diariamente en su vida, independientemente de los errores que como seres humanos vamos a tener. Pero si el Señor regresa y a los cristianos los encuentra haciendo todo lo contrario a lo que tienen que hacer, pues esas personas no van a ser bienaventuradas.
Ahora, como nosotros no sabemos el día y la hora cuando Él va a regresar, por eso es el interés del Señor Jesús en que velemos, en que estemos preparados. En un versículo antes dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, en el momento menos pensado, en el momento, porque creemos que va a venir, pero como no sabemos cuándo, puede ser en el momento menos pensado, viene por su iglesia. Entonces, como sabemos que es un evento inesperado, repentino, ¿qué tenemos que estar haciendo para ese momento? Preparados. En esas zonas en las que hay peligros de tsunami constantemente, o que están al lado de un volcán, esas zonas hay que ir constantemente preparadas. Aunque pase 1 año, 2 años, 3 años, muchos años y el volcán nunca dé señales de estar activo. Pero esas personas saben que en cualquier momento el volcán va a explotar y tienen que estar preparados. Esas personas tienen que tener, no sé, cosas de primeros auxilios, saber que al momento en que tengan que ir, se tienen que ir, no pueden llevar nada, porque los va a coger de sorpresa y no va a dar tiempo para nada. Las personas en Estados Unidos, que es donde mantienen pasando tornados, por ejemplo, esas personas tienen preparado todo para un tornado que no saben en qué momento pueda aparecer. Pero cuando llega un tornado, ellos tienen como unos búnker, como unos sótanos en los que ellos se meten allá, tienen alimento, tienen agua, tienen planta eléctrica, tienen todo lo que necesitan mientras pasa el tornado. Cuando ellos salen cuando el tornado pasa, ellos salen, todo está destruido, pero ellos estaban bien, porque estaban preparados. Entonces hoy los cristianos tenemos que estar preparados. Los cristianos tenemos que ser fieles y prudentes. Jesús estaba queriendo decir, queriéndole dejar bien claro 2 cosas importantes de las que él ha estado hablando durante todo ese discurso en lo que respecta al futuro. Lo primero es que todo lo que él había hablado, todo lo que él había dicho a él durante todo su discurso, lo del fin del mundo, lo de su segunda venida, lo de las señales en el cielo, eso él quería que ellos en primera medida tuvieran claro que eso iba a ocurrir. No por el hecho de que no hubiera un tiempo estimado, una fecha para eso, no quería decir que no fuera a pasar. Él quería que ellos tuvieran claro que eso iba a suceder. Y lo segundo es que como el día y la hora nadie lo sabe, ahora nadie sabe cuándo va a regresar el Señor, entonces nadie puede predecir esa fecha. No hay una persona que pueda predecir. Ahora hay muchos atrevidos que lo han hecho, ¿cierto? Han dado fechas, han dado días, han dado... Hace, no sé, como 2 o 3 meses salió un pastor por allá en Panamá diciendo que un día a tal hora, a las 11 de la mañana, iba a haber un terremoto en 180 países del mundo. Es un terremoto que destruye el mundo. ¿Eso pasó? Eso no pasó. Eso no pasó. Entonces hay personas que se aventuran a dar fechas, hora, día, cuando realmente nadie lo sabe. Por eso todos esos pronósticos, todas esas profecías han fallado, porque nadie lo sabe, solamente Dios sabe cuándo eso va a ocurrir. Entonces lo segundo que el Señor Jesús quiere dejarle a ellos en el corazón es: estén preparados. La actitud correcta es estar preparado para el regreso del Señor, que va a pasar en algún momento, pero tenemos que estar preparados. Las 2 cosas son importantes. Entonces esos 2 puntos son los más importantes de este tema: creer que va a ocurrir y vivir preparados. ¿Por qué? Porque si no estamos preparados, cuando todo esto suceda, pues no vamos a poder escapar de los juicios que vienen para este mundo, porque vamos a ser parte de este mundo. El estar preparado nos va a asegurar el poder escapar de esos juicios, no ser sorprendidos en pecado, ¿cierto? Porque muchas personas cuando llegue ese momento van a ser sorprendidas en pecado. ¿Qué va a pasar con las personas que van a ser sorprendidas en pecado?
que se van a quedar. Les va a tocar experimentar todos los juicios que vienen en la gran tribulación. Por eso la importancia de cada día ser fieles a la palabra del Señor, vivir experimentando cada día esa palabra en nosotros. Porque vivir la palabra del Señor es fácil o es difícil. Es difícil, ¿no? Bueno, otros dicen, no, pues puede ser fácil mientras usted, pero es que ser yo y al mismo tiempo querer ser lo que Dios espera de mí, no es una pelea que hay. Pablo mismo decía que el pecado que había en él no lo dejaba hacer lo bueno, y él queriendo hacer lo bueno no podía porque había una fuerza dentro de él que era el pecado que a veces no le permitía hacer lo bueno. Y si eso pasaba con Pablo, ¿cómo no va a pasar con nosotros hoy? Entonces el Señor en esta última parte del pasaje, del capítulo 24, Él sigue exhortando a que estemos preparados. Él, para el capítulo 24, finalizando el versículo 45 que estamos leyendo hacia adelante, él va a hablar de 3 parábolas. Él inicia la parábola del siervo fiel, luego más adelante va a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, que nosotros ya la leímos, ¿cierto? Y la parábola de los talentos. Esas 3 parábolas tienen mucho que ver la una con la otra. Pero la primera que vamos a hablar es esta, ya la de las 10 vírgenes ya la estudiamos, esa fue la primera que estudiamos. La primera es la parábola del siervo fiel y prudente. Y esa parábola, como hablamos ahora, hace referencia a un hombre que se fue de viaje, ¿cierto? El señor de la casa, él deja a cargo de todo a un mayordomo, al cual la palabra dice siervo, ¿cierto? Y por eso inicia diciendo, ¿quién es el siervo fiel? Pero esa palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo, literalmente significa esclavo. Entonces, lo que hizo el dueño de la casa cuando se fue de viaje fue dejar todos sus bienes a cargo de ¿quién? De un esclavo. De un esclavo que era capaz de administrar todo en su ausencia. Tal vez la palabra mayordomo hoy tiene una significancia distinta, porque hoy un mayordomo no es el esclavo del dueño de la finca, no es el esclavo, pero para esta época era un esclavo. Él no hacía lo que él quisiera, él hacía lo que se le dejaba pues, determinado que hiciera. Pero era una persona que tenía o gozaba de la confianza del dueño de la casa, tenía las cualidades de la fidelidad, de la prudencia, y por eso el Señor está preguntando, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Entonces nosotros tenemos que ver que hay 2 cosas que podemos aprender, o muchas cosas que podemos aprender en cuanto a la manera correcta de que usted y yo tenemos que estar preparados para la venida del Señor. El Señor se fue, Él resucitó, estuvo un tiempo en la tierra, ascendió al cielo, es decir, se fue y dejó a todos sus discípulos, a todos sus siervos, a todos sus esclavos, encargados de qué? Encargados de este mundo, encargados de predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas, de seguir viviendo una vida conforme a lo que Él quiere que nosotros lo hagamos. Él los dejó preparados a todos. Unos quedaron preparados para que fueran preparando a otros. El Evangelio ha sido así. Unos preparando a otros, unos preparando a otros, unos preparando a otros. Y eso se llama fidelidad. Ser fiel significa ser confiable, firme e incondicional. Eso significa ser fiel. A esa fidelidad a la que se refiere el Señor cuando dice quién es pues el siervo fiel. A una persona que es confiable, que es firme, que es incondicional. Así eran las características de la persona, de ese siervo que se queda en la casa del Señor, que se fue de viaje. Ahora, la Biblia habla de esta clase de fidelidad en 4 formas distintas. Habla como un atributo de Dios. Sabemos que Dios es fiel, ¿cierto? Que Él todo lo que promete, Él lo cumple. Lo habla también como una cualidad de algunas personas, algunas personas que tienen esa cualidad de ser fieles. Pero también habla de la fidelidad como una característica que muchas personas no tienen.
Y también habla como un don del Espíritu Santo, porque la fidelidad tiene que ver con fe. Entonces, el término fidelidad o fiel se utiliza también en el sentido de fe, de creer. Por eso uno de los dones del Espíritu Santo es la fe, ¿cierto? También es fruto del Espíritu Santo. Entonces, la fidelidad, en ese sentido, está asociada con el temor a Dios. La fidelidad está asociada con el temor a Dios. Nosotros que tenemos temor de Dios, vivimos en lo posible queriendo agradar a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, queremos imitar a Dios. Eso está en Efesios 5:1. Ser imitadores de Dios, como los amados. Hay varios ejemplos de fidelidad en la Biblia. Un ejemplo es Silas, por ejemplo. Silas, si quiere lo podemos colocar rapidito. Primera de Pedro 5:8. Silas es un ejemplo de hombre fiel. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente. Ahí no. ¿De la segunda? A ver. Está malo aquí el teleprompter. Bueno, ponga Efesios 6:21. Dice Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo hará saber, ¿quién? Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Está hablando de que Tíquico era un ejemplo de fidelidad. Epafras también, Epafras en Colosenses 1:7. Colosenses 1:7. ¿Qué dice? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 4:9. Dice con Onésimo, amado y fiel hermano. Amado y qué? Fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y Hebreos 3:2. ¿Qué dice Hebreos 3:2? Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Moisés también es un ejemplo de fidelidad. Entonces nosotros tenemos que ver que la fidelidad tiene que ver o está asociada con el temor a Dios. Entre más conocemos a Dios, más nosotros deseamos ser fiel. Entre más nosotros conocemos a Dios y nos relacionamos con Él, queremos agradarlo, queremos imitarlo. Esa debe de ser una de las principales cosas del cristiano. Por eso lo primero es que el siervo que espere a su Señor debe ser un siervo fiel. ¿Usted es fiel? ¿Usted es fiel? ¿Usted cree que usted es fiel? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Yo seré fiel? La palabra fiel la traduce el pasaje del griego que se llama pistos. ¿Sí? Esa palabra griega es la misma palabra que se traduce en muchas ocasiones dentro de la Biblia como fe. Entonces ahí nos da a entender que la fidelidad va de la mano con la fe. Van acompañadas. La fidelidad entonces es una cualidad de la que se desprenden otros valores, otras virtudes que hacen que una persona sea entonces más confiable. La lealtad, la perseverancia, la amistad, la confianza, son
características, son virtudes de una persona que es fiel. Por eso usted no le va a dar algo a alguien que se lo cuide si usted no encuentra en esa persona ese tipo de cualidades. Si usted ve que la persona es descuidada, que es irresponsable, que esa persona no se mantiene haciendo otras cosas, no pone cuidado a lo que tiene que hacer, ¿usted le dejaría algo de valor a esa persona que se lo cuide? Siempre que tenemos algo de valor y se lo damos a alguien para que lo cuide, es porque creemos que esa persona, que eso que nos va a cuidar va a estar en buenas manos. Por eso el Señor, cuando se va de viaje, se lo deja a ese siervo fiel, porque sabe que en las manos de ese siervo fiel las cosas van a estar bien. Por eso el pasaje dice que le dará el alimento, ¿cierto? El cual puso un Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Es decir, él tenía que cuidar no solamente de los bienes materiales de la casa, sino que tenía que cuidar de los animales, de que los otros siervos de la casa hicieran su trabajo, ¿cierto? De que los siervos, sus consiervos, por decirlo así, también comieran a tiempo, tuvieran su desayuno, su almuerzo, su comida, durmieran, cumplieran con tenía que administrar todo. Él tenía que estar pendiente de todo. Por eso cuando en un lugar ponen a una persona encargada de un negocio, encargada de una oficina, es porque creen que esa persona cumple con todas esas características: digna de confianza, es responsable, es leal, es trabajador. Cuando una persona tiene ese tipo de características, entonces a esa persona se le dan tareas importantes. Pero al que no le dan tareas importantes. Dicen, no, a ese no lo podemos dejar ahí porque, mejor dicho, llegamos y todo está patas arriba. Entonces no se le puede delegar ciertas tareas a esas personas que son así. Entonces nosotros gozamos de la confianza del Señor porque somos siervos fieles. Pero también la prudencia debe acompañar a eso. Por eso dice el siervo fiel y prudente. No solamente es fiel, también es prudente. Y la prudencia es una cualidad que encierra, que engloba, que guarda las acciones y la manera en la que usted y yo debemos dirigirnos a los demás de una manera apropiada. Hablar, actuar con precaución, hablar y actuar con discreción, ¿cierto? Eso tiene que ver con la moderación de las palabras, que a veces se nos dificulta. Ese pensamiento previsivo y reflexivo que tenemos antes de hacer algo. Es decir, piense antes de hablar, piense antes de hacer algo. Eso es un pensamiento previsivo y reflexivo. Pero nosotros muchas veces pensamos después de hacer y pensamos después de hablar. Nos pasa muchas veces cuando somos impulsivos, cuando somos explosivos, cuando somos mal geniados, o cuando somos emotivos, cuando nos dejamos llevar por las emociones. Una emoción que parece positiva porque estoy muy feliz, porque esto que me acaba de pasar me alegra demasiado de la existencia y me pone a hablar más de la cuenta. Entonces estoy hablando sin pensar. Y aunque esas palabras son el resultado de una felicidad, o son resultado de la tristeza, son resultado de la rabia, pues lo que eso pueda impactar al final puede ser malo, puede ser negativo para otras personas y también para nosotros. Y ahí lo importante que es ser prudente, pensar antes de hablar, pensar antes de hacer, porque con los actos o con nuestras palabras podemos dañar otras vidas. Entonces el siervo al que también Dios espera encontrar cuando regrese de su viaje, pues debe ser un siervo ¿qué? Prudente, no solamente fiel, prudente. Y esa palabra prudente viene del griego frónimos, que se refiere a una persona cuerda, sensata y capaz de realizar una tarea. Entonces, no es lógico que usted y yo como cristianos estemos viviendo una vida
o haciendo lo que tenemos que hacer de manera prudente. ¿No sería lógico eso? ¿No? ¿No sería lógico para un cristiano que lleve 5, 10, 20, 30 años o más? ¿No es lógico para un cristiano de esos que tenga que estar viviendo una vida prudente? Si está viviendo una prudente, ¿cómo se da cuenta usted que está viviendo una vida prudente? ¿O que está siendo prudente? Pues porque está haciendo lo que tiene que hacer. Una persona cuerda, sensata y capaz. Si usted va a un lugar secular, mundano, usted tuvo que pasar por ahí y usted ve a un cristiano sentado con la mesa llena de botellas de cerveza, ¿será que ese cristiano está actuando como una persona cuerda, sensata y capaz de realizar lo que Dios le encomendó? ¿Será que ese es un siervo prudente? Porque si usted pasa y lo ve, y usted es neófito, si usted está nuevo en el Evangelio, y dice, los cristianos podemos tomar, podemos emborracharnos, podemos estar metidos en esos lugares, porque él está ahí. Entonces no estamos actuando en consecuencia de lo que somos, porque hay muchos pecados, hay muchas cosas que tal vez son una lucha frecuente, pero que estamos peleando la buena batalla de eso. Pero hay otros que se te hacen de manera deliberada. Entonces usted lo hace porque no le cuesta caer en eso. Muchos creyentes no están viviendo una vida prudente delante del Señor. Muchos cristianos, muchos creyentes están viviendo una vida imprudente, incapaces de cumplir la tarea, incapaces de ir en cordura, en discreción, en sensatez. Por eso el testimonio que muchas veces nosotros estamos dejando no es el mejor, porque no somos siervos prudentes. A veces nuestro testimonio no es el mejor por eso. Desafortunadamente. Vamos dejando por ahí el Evangelio por el piso. Vamos por ahí pisoteando el Evangelio. Vamos por ahí dejando el sacrificio de Cristo como si eso no hubiera valido nada, como si eso no significara nada. Por eso cada vez más son las personas que no quieren aceptar a Cristo, que no quieren venir a la iglesia, que no quieren aceptar al Señor, porque están viendo nuestro testimonio. Están viendo a una cantidad de cristianos imprudentes, incapaces de vivir con sensatez, cordura y discreción el Evangelio. Por eso nosotros debemos ser personas fieles y prudentes. ¿Es fácil ser fiel y prudente? No, no es fácil, porque eso significa ser un cristiano a la manera de Dios. Y todavía a veces como cristianos en este paquete en el que estamos todavía, se nos dificulta renunciar a nosotros mismos para someternos a Dios. Lo que hablábamos en algún momento, lo que orábamos ahora, renunciar a nuestros propios deseos y tomar nuestra cruz y seguir a Cristo cada día. A veces eso se nos dificulta todo el tiempo, por eso vamos por ahí actuando de manera imprudente. Y mientras estamos allí esperando el pronto regreso del Señor Jesús, pues vamos metiéndolas de caminar todo el tiempo. Y por ahí creemos que con una oracioncita de a peso, con eso ya vamos a calmar la ira del Señor, o lo vamos a comprar, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Lo otro es que podemos observar en este versículo es que ese siervo que el Señor dejó en la parábola es un administrador fiel. Si lo traemos a esta época, a nuestro contexto espiritual cristiano hoy, el Señor nos está dejando a nosotros, o cree que somos buenos administradores, prudentes, fieles, ¿de qué? De los dones y de las habilidades que nos ha dado. Porque el Señor nos ha dotado de unos dones. Así le haya dado uno, así a otro les haya dado 20, a usted le haya dado uno, él le dio uno.
Y usted tiene que ser un fiel administrador de ese don que el Señor le ha dado. ¿Con el fin de qué? De que usted beneficie a otros con ese don. De que usted pueda servirle a Dios con ese don. Que usted pueda hacer de bendición para otras personas con ese don. Por eso Dios lo dejó a usted aquí. El Señor en la parábola dice que dejó sobre su casa a ese siervo fiel para que le dé el alimento a tiempo a todos los que están en esa casa. Él es el que manda mientras el Señor de la casa no está. Entonces muchas veces hay cristianos que no velan, que no están preparados, que no están haciendo lo que tienen que hacer, ni esperan la venida del Señor porque parece que se les olvida que va a venir, y mientras tanto no hacen nada con esos dones que el Señor les dio. No hacen nada con las habilidades con las que el Señor los ha dotado. Ni para ellos mismos, ni para otras personas, ni para Dios, porque tampoco quieren servir en la iglesia. Porque no quieren colocar al servicio de Dios lo que Él les ha dejado. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas cuando el Señor regrese y los vea haciendo qué? Jesús dijo, de aquel siervo que cuando el Señor regresara lo encontrara haciendo así, sería bienaventurado y recompensado por su Señor. Si Él dijo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así, ¿cierto? Eso tiene que ver con que cuando el Señor venga y le encuentre a usted o a mí o a cualquier cristiano haciendo lo que tenía que hacer, pues el Señor lo va a recompensar. Y esa recompensa tiene que ver, o eso hace referencia a las muchas recompensas que le pueden esperar a esos siervos fieles, que son fieles hasta el final. No son fieles un tiempo, son fieles hasta el final, porque usted puede leer en internet, usted puede conocer la historia de muchos siervos que fueron fieles por un tiempo y después ya no son más siervos fieles. Por un tiempo fueron siervos fieles, pero no fueron fieles hasta el final, porque el final todavía no ha llegado, o al menos mientras estemos vivos, porque algunos fueron fieles hasta el final de su vida, murieron siendo fieles al Señor. Entonces, cuando el Señor venga, ya sea que nos encuentre vivos o hayamos muerto, Él nos va a recompensar con una cantidad de bendiciones que están dispuestas para aquellos que fueron fieles hasta el final. Estamos hablando de los siervos fieles, ¿cierto? Por eso la evaluación que nosotros tenemos que hacer cada día cuando leemos la palabra es evaluar qué clase de siervos somos, qué clase de cristiano soy yo. Y bueno, yo soy bueno en esto y sé que estoy fallando en esto. Y en eso tengo que empezar a trabajar. Pedirle a Dios que me ayude con esto, porque sé que esto no solamente me afecta a mí, afecta a otras personas. Y yo sé que esto no le agrada al Señor. Tengo que vivir como un buen siervo, como un siervo fiel y prudente. Pero hay personas, hay cristianos que han tomado la decisión de vivir como un siervo infiel e imprudente. Hay cristianos que han decidido vivir su vida así. Y van a la iglesia. Y usted los puede ver, a la gente que va a la iglesia, puede ver a esas personas que parecen que ya le fueron a salir alitas, ¿cierto? Aureola. Parece que flotaran, pero viven una vida de siervos infieles e imprudentes. Vamos a leer el verso 48 al 51. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, lo contrario al siervo fiel y prudente que va a encontrar la aprobación del Señor cuando regrese, está el siervo infiel y imprudente,
que éste no va a encontrar ninguna aprobación de parte de su Señor, ¿cierto? Porque ¿qué dice el siervo? ¿Qué dice el siervo malo? Porque el Señor Jesús está hablando de dos clases de siervo. Él inicia hablando del siervo fiel y prudente. Él hace la pregunta: ¿quién será pues el siervo fiel y prudente? Él no está haciendo la pregunta porque no sabe quién sea. Él después da la respuesta, es el que hace las cosas. Pero después dice: pero si el siervo al que el siervo fuera malo, pues, ¿cierto? Y haga las cosas mal, y su corazón diga: no, mi Señor se fue y yo sé que Él se demora en venir. Y como Él se demora en venir, entonces yo ahorita no voy a hacer lo que tengo que hacer, sino que voy a hacer lo que yo quiero hacer. ¿Se parece algo a la realidad? Hay muchos cristianos que son infieles e imprudentes y están diciendo: no, pues que el Señor Jesús hace como más de 2000 años está que bien y nada que bien. Entonces por ahora yo voy a disfrutar, por ahora yo voy a bailar, a tomar, a aprovechar la vida, a disfrutar la vida. Porque desafortunadamente en la iglesia se ha dejado contaminar de ese pensamiento que dice que usted viva la vida y que lo único que usted se va a llevar es lo que usted viva. Entonces esas personas dicen: no, el Señor todavía no sé, es una demora, además hacer esto no es pecado. Por eso dice: y comenzar a golpear a sus consejos. El maltrato a otras personas, el maltrato no necesariamente físico, pero puede haber muchas cosas. Dice: aún a comer y a beber con los borrachos. Cristianos que hoy todavía viven, comparten esos escenarios mundanos con personas que no son temerosos de Dios. No solamente si lo tomamos literal de comer con el borracho, pero sí de vivir la vida de manera que nadie sabe que es cristiano, porque hace las cosas que un cristiano no debería hacer y la gente ni siquiera sabe que es cristiano, porque él no le ha querido de dar a conocer a las personas que él es cristiano o es cristiana. Y entonces en el trabajo el hombre tiene el mismo léxico, ¿cierto? La misma forma de hablar, grosera. Y alguien podría hacer una diferencia de esta persona que es cristiana, uno medio lo podría notar diferente. En cambio, cuando usted dice: usted es cristiano, porque es que yo lo veo que usted es muy diferente a todos acá. Es que usted nunca habla eso, es que usted no hace eso, es que usted no. Así. Bueno, entonces ya la persona entiende. Pero hay unos cristianos que hoy están viviendo la vida loca, ¿cierto? Viviendo la vida loca. Ellos piensan que el Señor tal vez se demora en venir, que es una promesa que tal vez el Señor no va a cumplir, ¿cierto? Entonces lo contrario al siervo fiel y prudente es el siervo infiel e imprudente, ¿sí? Esa persona es la que piensa que el Señor entonces sí se demora en venir, entonces empieza a vivir en consecuencia de sus propios deseos, empieza a malgastar el tiempo. Este es el que dice: no, yo hoy no voy a la iglesia y voy a dormir hasta tarde, hoy más bien me voy de paseo. No, es que yo todos los días madrugo, ¿cómo me voy a volver a seguir madrugando el domingo? Está malgastando su tiempo. Dice: yo voy a leer la Biblia, pero más bien primero miro el acontecer colombiano en Facebook. Y resulta que se leyó toda la tarde en Facebook y nunca leyó la Biblia. Cuando se dio cuenta, ya tiene que hacer otras cosas. O le presta toda su atención a otras cosas y empieza a desplazar lo que también es realmente importante. Esa intimidad con el Señor, buscar a Dios, tratar de dar un mejor ejemplo a otras personas. Ese siervo imprudente es el que piensa que la segunda del Señor está tan lejos, y por eso vive deshonrosamente en el pecado. Él vive continuamente y deshonrosamente en el pecado. Y Pedro, el apóstol, también habla de eso en una de sus cartas, donde él advierte de estas personas. Y él le llama a estos cristianos, o a estos que se pueden hacer llamar cristianos, los llama ahí como burladores. Segunda de Pedro 3 al 4.
Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus ¿qué? Sus propias concupiscencias, es decir, con sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, son personas que dicen, venga, y al fin ¿qué? Pues dice que Dios viene, que Jesús viene, pero nada que viene, y mientras eso pasa, viven bajo sus propios deseos, satisfaciendo sus bajas pasiones. No viven en santidad. El cristiano que vive bajo sus propias concupiscencias no está viviendo en santidad. Ponen en duda la promesa del advenimiento del Señor. Porque dice desde el día en que los padres durmieron, es decir, desde que murieron, porque desde que yo era niño, no hace mucho tiempo, escucho que el Señor Jesús va a venir. Pero yo tendría que decir, no va a venir, ya no viene, eso es mentira. ¿No? Estar preparados para eso. Para que esos cristianos no solamente se confían en su pensamiento, en el que tal vez ellos dicen, no, yo creo que eso nadie sabe, como nadie sabe cuándo hay el Señor, eso todavía se demora muchísimo. Y hacen burla de eso con su forma de vivir. Su forma de vida es una burla a lo que el Señor ha dado en su palabra. Y eso es algo delicado. Ellos toman eso como algo que no va a pasar, pero lo que no tienen en cuenta es que este tiempo en el que ellos están viviendo bajo sus propias concupiscencias, como dice Pedro, es un periodo de gracia. Es el periodo de gracia que el Señor nos ha dado para que nos arrepintamos. Es un periodo de gracia que se va a acabar en algún momento. Pero mientras este periodo de gracia está vigente, Él quiere que usted y yo vivamos en arrepentimiento y fe y que escapemos del juicio final. Más adelantico, verso 9 al 10. Ahí donde estamos. Verso 9 al 10. ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos que la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, van a pasar una serie de cosas tenaces, terribles, fuertes, y la gente hoy está pensando en otras cosas. Hoy se están preocupados, divirtiéndose, como decíamos el domingo pasado, están haciendo sus propios planes, están ocupados en sus cosas, no están preocupados por lo eterno, están preocupados por lo terrenal, por lo pasajero. Todo lo que usted y yo podamos lograr en esta tierra es pasajero. Entonces muchos viven descuidadamente, viven de una manera descuidada, han llegado casi que al punto con sus actos de demostrar que dudan acerca de la segunda venida del Señor. Piensan que todavía hay tiempo para disfrutar. Por eso no aceptan al Señor. Uno dice, no, yo todavía no voy a la iglesia porque me falta mucho por disfrutar, todavía estoy muy joven, me falta mucha gente por conocer, ¿cierto? Refiriéndose a tener relaciones con muchas personas. Entonces yo todavía tengo mucho por hacer, mucho por disfrutar, muchas metas por alcanzar. Entonces yo como que por eso todavía más bien no me arrepiento de lo que estoy haciendo, y más adelante acepto al Señor, porque las personas procrastinan eso, ¿no? Se les va el radar, se sale de su radar, sabe que en cualquier momento pueden morir y no vayan a lograr nada de esos planes, de esas metas que tienen en su cabeza. Pueden morir en cualquier momento, una enfermedad. ¿Cuántas personas se han muerto de repente? Un infarto de repente, así, sanos, aparentemente sanos, jóvenes, y se mueren de repente. O los atropelló un carro, o se resbalaron dentro del baño y se mataron, se ven en la cabeza y se mataron. O cualquier cosa de repente explota en su cuerpo. Un cáncer, algo que no les da tiempo. O
llega el Señor, viene su segunda venida, los sorprende a todos en pecado y hasta ahí. Se les olvida que esas cosas van a suceder, van a ser sorprendidos, sea que mueran antes de eso, o sea que lleguen los juicios y sean castigados por su maldad. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Ahí está diciendo, lo castigará duramente. Ahí no está diciendo el Señor Jesús, no, y lo va a molestar y lo va a regañar y le llama la atención, eso no se hace. Ahí no está diciendo eso. Castigo, cuando nosotros entendemos la palabra castigo, sabemos que viene, que lo que va como resultado de castigo no es algo agradable, ¿o sí? ¿No? Entonces dice que si el Señor regresa y encuentra a su siervo haciendo lo que no tiene que hacer, lo va a castigar duramente. El castigo para los que el Señor encuentre haciendo lo que no tienen que hacer cuando venga va a ser duro. Y por eso dice, y pondrá su parte con los hipócritas. Por eso la Iglesia nos está pidiendo constantemente, vengan, estén preparados. El regreso del Señor Jesús está a la puerta. Pedro vuelve y lo dice, asemejando lo que dice Pedro, lo que dice el Señor en Mateo 24, en 1 de Pedro 4, 7 al 11. 1 de Pedro capítulo 4, versos 7 al 11. Dice, mas el fin de todas las cosas que se acerca. Aquí, ¿qué dice Pedro? Dice, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mire, si usted y yo nos damos cuenta, el siervo malo va a ser sorprendido por el Señor viviendo de manera indigna, viviendo mal, deshonrando a Dios con su vida, maltratando a su prójimo, mientras que el fiel va a ser encontrado haciendo lo que tiene que hacer, haciendo las cosas bien. Por eso Pedro nos está diciendo, seamos sobrios. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa lo que dice Pedro y que debemos vivir de manera sobria? Pues que tenemos que vivir no controlados por nuestros propios deleites temporales de este mundo. Porque ¿qué es lo que estábamos hablando ahora? Que los que viven en sus propias concupiscencias, esos están viviendo esclavos del deseo, del pecado, ¿cierto? No viven de una manera controlada por el Espíritu, sino que están viviendo controlados por la carne, por los deleites de este mundo, por lo que este mundo ofrece, que es tan seductor. Porque si somos honestos, lo que el mundo ofrece es feo. No es feo. ¿Vamos a pasarla maluco? No, la gente lo disfruta, pero es que la gente no deja el pecado, porque la pasa bueno. Entonces, salir de algo que es un espejismo, que nos tiene embrujados, por decirlo de alguna manera, engañados mejor, pues salir de eso es difícil. Porque nuestra naturaleza está dañada por el pecado. Entonces, hoy las personas no están haciendo lo que dice Pedro, de vivir sobrios, sino que viven controlados por lo que este mundo ofrece. En vez de vivir en oración, estar velando, preparados, ¿cierto? Pedro dice que tenemos que amar los unos a los otros, amarnos en ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando vivimos en amor, no somos indiferentes al dolor humano, al dolor ajeno,
no somos indiferentes al sufrimiento ajeno. De hecho, ni siquiera por cosas que no podemos hacer, porque tal vez se sale de nuestra mano, no tenemos el poder para actuar sobre esas cosas, pero podemos orar. Por ejemplo, usted y yo no podemos controlar lo que está pasando hoy en esa guerra de Israel y Palestina. No podemos controlar la guerra de Ucrania y de Rusia. No podemos controlar o hacer algo en contra del hambre que se vive en muchas partes del mundo. Pero podemos orar y orar y orar y clamar y pedir misericordia de Dios por esas personas inocentes que están sufriendo eso. Eso es demostrar un ferviente amor. Pero dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Eso tiene que ver con administrar lo que Dios nos ha dado. Por eso dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero muchas personas no quieren servir al prójimo, no quieren servirle a otras personas con lo que Dios les ha dado, no quieren poner al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, los dones que Dios les ha dado. Cuando usted y yo ponemos al servicio de la iglesia, del prójimo, dentro o fuera de la iglesia, nosotros estamos haciendo lo que dice Pedro al final, que Dios sea glorificado por Jesucristo. Es que no lo hacemos para aparecer nosotros, para figurar nosotros, para recibir el aplauso nosotros, lo hacemos es para que Dios sea glorificado. Es como tenemos que vivir nosotros de ahora en adelante, como siervos fieles y prudentes, buenos administradores de los dones que Dios nos ha otorgado. Si usted y yo vivimos de esta forma, cada día, mientras esperamos el regreso del Señor Jesús, tenemos que tener la completa certeza de que no vamos a tener nada de que avergonzarnos cuando Él regrese. ¿Cierto? Porque Él va a decir, buen siervo fiel, ¿cierto? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué esperamos nosotros de cuando venga el Señor y nos vea? De que al menos podamos entrar allá a la ciudad, ¿cierto? A la Nueva Jerusalén, así que ahí sea que nos den un trapito para estar limpiando el mar de cristal, así sea para eso, ¿no? Pero que no nos quedemos acá, sino que podamos estar allá. Habrá unos que dicen que tendrán muchas coronas, ¿no? Habrá unos que van a estar en la zona VIP ahí, en la platino, adelante, cerquita de Dios, y otros de la vida estarán por ahí limpiando el mar de cristal, pero están allá arriba. Nosotros no nos podemos conformar con menos. Tenemos que estar con el Señor. Por eso al final quiero que nos quedemos con este pasaje de 1 de Juan 2:28. 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No nos alejemos de Él avergonzados, sino que estemos, como dice Juan aquí, permaneciendo en Él, firmes en el Señor, seguros de lo que Él ha prometido. Eso es, y eso se va a cumplir. Y que eso nos lleve a nosotros cada día, mientras su venida, evaluándonos constantemente si somos esos siervos fieles y prudentes, o si estamos actuando de manera infiel e imprudente. El siervo infiel e imprudente está haciendo alarde de su infidelidad y de su imprudencia todos los días en Facebook y en Instagram y en WhatsApp. Usted ve los estados de esos hermanitos y usted dice, qué pena. En algún momento alguien tiene que llamarles la atención a sus hermanos, alguien tiene que soltarlos, así no les gusta. Que dicen que nosotros no podemos juzgar, nosotros sí podemos juzgar. Entonces tenemos que
vivir cada día de una manera tal que sintamos en nuestro corazón, que sintamos que el Señor dice, eres un buen siervo fiel. Entra, ¿cómo es que dice el pasaje? ¿Ah? Entra el gozo de tu Señor. Entonces, pero si usted ha sido infiel y ha sido imprudente, vamos a tener que alejarnos del Señor avergonzados. Pero Juan está diciendo aquí, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sino que estemos bien, pasemos bien, nítidos. Esa tiene que ser nuestra preocupación todos los días. Por eso a veces, cuando alguien veamos que no lo está haciendo, tenemos que llamarle la atención con amor, ¿cierto? Tenemos que llamar la atención y pedirle a Dios que toque ese corazón de esos hermanos que, como estamos hablando desde el principio, ese no es un mensaje para inconversos, es un mensaje para cristianos, para siervos que tienen que, o se supone que deben ser fieles y prudentes. Hablarles y si deben a usted no está haciendo eso. El Señor quiere que usted haga eso. Si el Señor está de parte suya en eso, va a tocar el corazón de esa persona se va a arrepentir y va otra vez a tomar el camino. Como cristianos esa es nuestra obligación, ¿no? Ir por esas ovejitas que pareciera que están como queriendo salir del redil, volverlas a meter al rebaño, que sepan que están cometiendo, porque ¿qué no es mejor que alguien nos llame la atención a uno y diga, ¿se está haciendo esto mal delante del Señor? O que lo dejen a uno y no, él ya está adulto, él ya sabe, hasta más vio que lee el Evangelio. No, son formas de Dios, porque también delante de Dios tenemos esa responsabilidad. Ahora lo hacemos, no le gustó, no quiso, bueno, eso es su decisión, es su problema, ya hice lo que tenía que hacer delante del Señor, ya lo hice. Y delante de Dios Él no me va a hacer reclamo por eso a mí, porque Él sabe que lo hice. Pero ¿cuántas oportunidades podemos dejar escapar de no decirle a una persona lo que tiene que hacer delante de Dios solamente porque por miedo a que se enoje con nosotros? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso está dentro de nuestras tareas de ser fieles y prudentes. Pero él decía, ¿cuál es aquel siervo fiel y prudente que el siervo ha dejado y que les da el alimento a tiempo? Es preocuparnos por esas personas también. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana una vez más te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes y nos enseñes cada día a ser siervos fieles y prudentes, Señor. Perdónanos, te pedimos en el nombre de Jesús, si hemos actuado de la manera imprudente, de la manera infiel, Señor, si hemos sido esos siervos que tú esperas de nosotros que seamos. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Por eso te pedimos que nos ayudes a retomar el camino, que nos enseñes a vivir en fidelidad, prudencia, rectitud, integridad delante de ti. Hoy queremos ser esos siervos que tú esperas que seamos, para que cuando tú vuelvas, Señor Jesús, nos encuentres haciendo así. Te pedimos, Dios, por este resto de domingo, por esta semana que iniciamos. Acompáñanos en todo momento, Señor. Colocamos todos nuestros afanes, nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros problemas. Todo lo dejamos en tus manos, porque sabemos que tú puedes obrar en cada uno de ellos de una manera especial y poderosa. Doy gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, las colocamos en tus manos, Señor. Que seas tú también tocando el corazón de cada uno de ellos, quebrantando cualquier obra de maldad, cualquier cosa que el enemigo quiera colocar en sus corazones, Señor, y creemos que no tiene poder, autoridad ni influencia sobre sus vidas, porque creemos, Señor, que la oración del justo puede mucho y tú puedes obrar en la vida de nuestros hijos, hermanos, pareja, tíos, primos, amigos, conocidos, Señor. Creemos que tú puedes obrar en sus vidas, los colocamos a cada uno de ellos en tus manos, Señor, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Y te pedimos que nos lleves en bien y bendición ahora en nuestra casa, que podamos, Señor, seguir trabajando en tu obra, que podamos seguir, Señor, creciendo en el conocimiento de tu palabra, que podamos seguir acercándonos cada día a ti, Señor, mientras es tu llegada, mientras es el tiempo de tu segunda venida, que podamos, Señor, estar haciendo las cosas que tú quieres que hagamos y no seamos sorprendidos
viviendo en pecado, sino que podamos estar alejados del pecado, que podamos vivir conforme a tu voluntad, que podamos tomar nuestra cruz cada día y seguirte, que podamos renunciar a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, Señor, y que nos sometamos a la tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Tenemos también el martes nuestra escuela bíblica, 7:30 de la noche, el sábado a las 6 de la mañana nuestro tiempo de oración. Nos vemos el próximo domingo entonces. Bendiciones.